bien, hayan tenido una buena semana. Eh, Hoy pues vamos a tener esta sesión teórica en la que vamos a terminar de validar los temas asociados a lo que es la gestión del proyecto como tal. La idea es que entonces ya a partir de la próxima semana nos enfoquemos a mirar lo que es el costeo del proyecto y digamos todo lo que tiene que ver con la evaluación financiera que hay que hacerle a los proyectos. Para ello, entonces, también nos vamos a apoyar hoy en una herramienta que tiene para esos efectos la gobernación de Cundinamarca. Ya en un momento les mostraré. Y la idea es que con el tema que veamos hoy, más unas indicaciones que les haré después a través del chat, voy a estarles enviando a más tardar el próximo lunes lo que va a ser la actividad, el entregable para estos módulos 3 y 4. Entonces, la idea es que el miércoles, cuando tengamos la sesión de tutoría, si alguien tiene una duda de lo que les voy a enviar y con las explicaciones que les voy a entregar, pues ese día entonces lo resolvemos en ese espacio de tutoría. ¿Listo? Bueno, entonces, espérenme, voy a compartir aquí la pantalla para iniciar entonces con nuestra sesión teórica del día de hoy. Bueno, acá. Bueno, muy bien. Entonces, voy a colocar esto aquí en grande para que se proyecte. Bien. Bueno, entonces, recuerden que esta es nuestra tabla de contenido. Nosotros ya hemos venido avanzando en lo que tiene que ver con el punto uno y el punto 2, pero recuerden que en el punto 2, la anterior clase teórica, quedamos en lo que era la definición de las actividades. Hoy nos vamos entonces a enfocar, como ven ahí, en revisar los elementos generales de lo que es el estudio financiero. Digo generales porque sobre ello, como les decía, a partir de la próxima semana vamos a profundizar. Entonces, lo que vamos a ver hoy en la sesión teórica son los elementos generales de qué es lo que debe contener el estudio financiero de un proyecto. Digamos que esto está asociado, como lo veníamos mencionando, a la metodología bajo la cual se presentan y se estructuran los proyectos de inversión pública, que como ya todos saben, es la famosa MGA, la metodología general ajustada. Y el propósito entonces de hoy es tener como un mapeo general, llamémoslo como una lista de chequeo, que lo he dado a denominar la validación general, para saber qué es exactamente lo que uno debe tener cuando se estructura un proyecto. ¿Listo? Para cerrar entonces con unas conclusiones frente a cómo se debe formular de manera correcta un proyecto de inversión. Bueno, entonces el estudio financiero, cuando uno habla de proyectos de inversión, debe asociarlo claramente a lo que es la cadena de valor del proyecto de inversión, porque no tiene sentido que uno haga un estudio financiero o que uno haga un costeo que no esté asociado con la cadena de valor que previamente ha definido en la estructura, pues, del proyecto como tal. Entonces, por eso es importante que ustedes comprendan que el estudio financiero, pues claramente lo que va a permitir es esos, esos, esos elementos que ustedes ven allí, digamos, de manera ordenada. ¿Qué debe tener entonces un estudio financiero? Un estudio financiero debe, primero que todo, contener la información de carácter monetario que se ha venido recopilando en los estudios anteriores que se han hecho. Entonces, esa información debe presentarse de una manera ordenada y sistemática. Lo que es normal y digamos lo más práctico es que usted lleve ese ejercicio financiero o de monetización que se ha recopilado de los anteriores estudios en una hoja de cálculo, en un Excel, porque a partir del uso de esa hoja de cálculo, usted podrá allí hacer las diferentes proyecciones y revisar, digamos, la viabilidad financiera del proyecto.
De hecho, el entregable que vamos a manejar para el módulo 3 y 4 tiene que ver precisamente con una herramienta de proyección de los costos. Entonces, como les digo, no me voy a anticipar, no se asusten todavía, yo les explicaré claramente a partir de la próxima semana cómo se debe diligenciar, pero sí es muy importante, como les digo, que atiendan a las instrucciones que les voy a estar compartiendo a través del chat y a través de la coordinadora de cómo pues avanzar en ese ejercicio. También el estudio financiero debe complementar la información que permita evaluar las diferentes alternativas, porque es solo hasta el estudio financiero que uno puede comparar diferentes alternativas y pues claramente esa viabilidad financiera, entre otras cosas, me puede definir si yo adelanto o no adelanto o escojo adelantar X o Y alternativa, porque puede que a mí me parezcan que dos o tres alternativas son válidas para darle solución a la problemática, pero solo hasta que hago el estudio financiero es que digo, ah, mire, es más conveniente, es más viable, es la alternativa A que la alternativa B o que la alternativa C. Entonces, por eso el estudio financiero complementa la información en ese ejercicio de comparación o de evaluación de las diferentes alternativas que se han identificado previamente. Adicional a lo anterior, el estudio financiero permite determinar las posibles fuentes de financiación, porque claro, un proyecto tiene diferentes fuentes de financiación. Alcanzábamos a mencionarla en la anterior clase teórica, en donde decíamos que las fuentes de financiación de un proyecto no necesariamente tienen que ser solamente las fuentes de financiamiento que otorga una entidad pública. En este caso, lo que podría llegar a ser el aporte que haga la alcaldía de Chía como ente público a un proyecto que ustedes estructuren más adelante. También pueden haber aportes propios de ustedes. Si ustedes se organizan como comunidad y definen un proyecto en el que todos se van a ver beneficiados, y si cada uno de las personas interesadas o de las familias aporta algo, y ese aporte financiero no necesariamente debe ser en dinero, porque el aporte también puede ser en especie, pero hay que monetizarlo, por decir algo. Un proyecto tiene la necesidad de contar con mano de obra para ejecutar determinadas actividades. Si usted contrata externamente a alguien, pues tiene que pagarle luego. Entonces el flujo financiero del proyecto le debe permitir a usted tener los recursos para poder pagar esa mano de obra. Pero si ustedes, desde su ejercicio como comunidad, en sus familias, dicen, oiga, pues yo voy a aportar parte de mi trabajo expresado en su mano de obra y usted monetiza esa mano de obra, pues entonces ustedes están aportándole también una fuente de financiación al proyecto. Entonces, como les digo, no necesariamente tiene que ser dinero. Habrá otros que digan, sí, yo puedo aportar 100.000 pesos, 1 millón, no sé. Esos serán entonces diferentes fuentes alternativas de financiamiento. Pero también pueden haber otras fuentes alternas, no necesariamente propias de ustedes, sino inclusive de inversionistas que se vean interesados en querer aportar al proyecto. También es otra posibilidad. Fíjense que aquí se abre una amplia gama de posibilidades, porque cuando ustedes ya aprendan a formular proyectos, van también inclusive a poder facilitar su presentación, no solamente a entes públicos como la alcaldía, sino que inclusive van a poder decir, oiga, yo tengo un proyecto y, y, y puede que ese proyecto de inversión que yo planteé se lo pueda presentar a un cooperante internacional. Entonces fíjense que inclusive cuando ya tiene uno estructurado un proyecto, uno puede alternativamente establecer cuáles pueden ser las diferentes fuentes alternativas o posibles que van a financiar mi iniciativa de proyecto. El estudio financiero también permite establecer en forma clara los ingresos de operación y los costos de inversión y también de operación del proyecto. Porque claramente una cosa es cuando usted coloca en funcionamiento el proyecto y entonces el proyecto como tal genera, cuando ya está operando, unos ingresos, entonces esos ingresos se convierten en ingresos de operación. Si, por ejemplo, el proyecto es montar, voy a colocar un ejemplo, una panadería
o un negocio para producir pan, porque con eso se está dando una solución, por ejemplo, a una problemática de acceso a alimentos de la comunidad. Entonces, el proyecto, cuando logre empezar a vender pan, pues va a generar unos ingresos de la operación. Pero claramente esos ingresos deben permitirme primero cubrir los costos de inversión que yo hice y luego posteriormente los costos de operación del proyecto. Puede que el costo de inversión inicial sea cubierto con el aporte que pueda llegar a ser de pronto la alcaldía y ese costo inicial sea cubierto por ese aporte que hace la alcaldía. Pero luego de que se gaste ese recurso inicial aportado para la inversión inicial como capital de trabajo que aporte la alcaldía, el proyecto tendrá que seguir funcionando y tendrá que seguir operando a partir de los propios ingresos que el mismo proyecto genera. Entonces, fíjense que eso es algo que es importante también que se tenga en cuenta. Y esto, pues entonces, en la proyección del estudio financiero, pues digamos, se va a poder identificar. El otro punto claramente importante aquí es que el estudio financiero permite establecer una idea más clara sobre cómo se puede utilizar los diferentes recursos o lo que se conoce como la estructura financiera del proyecto para obviamente hacer que los recursos, tanto que ingresan como los que salen del proyecto, se utilicen de una manera óptima. Porque es que lo que pasa es que a veces eh, la mayoría de nosotros se nos olvida que los proyectos son como crear una empresa. Y por más suerte que uno tenga cuando uno abre una empresa, uno no empieza a generar ingresos al día siguiente o a los 15 días o al mes. No, porque al comienzo son solo gastos. Mientras usted logra posesionar el negocio, mientras lo conocen, mientras usted se organiza, entonces al comienzo son solo gastos. Pero a nosotros aquí en nuestro medio colombiano se nos olvidó el sentido de la paciencia. Queremos hacer grandes negocios y obtener ya al día siguiente grandes utilidades. Y la mayoría de los negocios no funciona así. Se requiere de un tiempo prudente para que el negocio empiece a producir. Entonces termina sucediendo a veces en estos proyectos de inversión que el ente público, o por ejemplo en este caso la alcaldía, da el aporte inicial, entonces todos dicen, ah, listo, ya arrancamos, pero ya quieren que entonces al mes, de una vez, ya entonces el proyecto sea autosostenible. Y eso muy rara vez sucede. Entonces, por eso es que es tan importante formular bien los diferentes niveles y estudios que van a sustentar el proyecto para entender que eso es un proceso de largo aliento. Ustedes difícilmente me podrán decir que conocen una empresa que abrió hace 15 días y ya, mejor dicho, está facturando miles de millones de pesos. Porque si es así, déjenme decirles que como que esa platica como que es como muy rarita de dónde viene. Entonces, la mayoría de los negocios necesitan tiempo. Pero claro, durante ese tiempo hay que tomar decisiones estratégicas, decisiones eficientes que permitan que obviamente sea más rápido recuperar los ingresos o la inversión inicial para empezar a ganar, digamos, rentabilidades, porque si se toman decisiones inadecuadas, pues mucho más tiempo se va a demorar en el negocio empezar a producir, pues, réditos. Inclusive, las malas decisiones pueden llevar al traste con los proyectos. Porque miren, por ejemplo, cosas como estas. Yo tuve hace algunos años la posibilidad de trabajar apoyando proyectos en la ciudad de Bogotá con la Secretaría de Integración Social del Distrito de Bogotá. Y se trabajaba con personas que habían sido o que habían tenido problemas de vulnerabilidad en calle. Muchas de estas personas, pues obviamente habían tenido problemas de adicción a fármacos y después de todo un proceso, digamos, psicosocial de acompañamiento a estas personas, entraban a un programa de la Secretaría de Integración Social para que ellos pudieran tener una alternativa de negocio propio. Entonces se hacían los proyectos, eran proyectos obviamente pues de emprendimiento, después de un estudio de acompañamiento que hacíamos nosotros
desde la Secretaría de Integración Social, pues con unos operadores que eran entidades especializadas en estos temas, pues se le decía entonces al emprendedor, a la persona o al grupo de personas, bueno, usted decidió entonces eh, irse por un negocio de carpintería, por decir un ejemplo. Claro, en el proceso de formación se les enseñaba a ellos a hacer cosas en madera, por ejemplo. Y luego entonces venía un proceso de curaduría en la que la persona tenía que sustentar su proyecto ante un jurado y entonces si el jurado le aprobaba la idea, a la persona se le desembolsaba un dinero. En ese entonces, porque eso fue ya hace bastantes años atrás, hace más o menos como unos 10 años atrás, le daban un capital semilla de hasta 3 millones de pesos. No era mucho, claro que 3 millones hace 10 años, pues eran platica. Y fíjense que a la gente se le entregaba el dinero y al comienzo lo que uno observaba era que las personas tomaban ese dinero y se lo gastaban en el día a día. Cuando usted volvía al mes ya no tenía ni 100.000 pesos de los 3 millones y no había ningún negocio funcionando. Con el tiempo entonces dijo, no, ya no les vamos a dar la plata, sino que le vamos a dar el capital de trabajo. Entonces usted dijo que iba a estudiar, iba a hacer un negocio de carpintería, entonces le compró las herramientas o le compró la maquinaria inicial y se les entregaba entonces a las personas. Pero volvíamos a los 2 meses y entonces, ¿qué es lo que había hecho? Vender las herramientas o vender la maquinaria, a veces pues para desafortunadamente seguir consumiendo, pero en otras ocasiones nos decían es que no tenía con qué comer. Entonces, fíjense que si uno no tiene claro hacia dónde va, no tiene claro el enfoque del proyecto, créanme que así como llega el dinero al comienzo, así mismo se va a ir y rápido. Y la idea de este ejercicio que estamos haciendo con la alcaldía, con la universidad, no es esa. Por el contrario, es que ustedes aprendan unas técnicas para formular de manera correcta los proyectos de inversión y que ellos se conviertan realmente en una posibilidad económica importante para su bienestar como comunidad. Ahora bien, el estudio financiero entonces debe definir tres componentes que son importantes. El primero de ellos, el primero de ellos es que debe el proyecto tener claridad sobre cuál es el producto, llámese bien o servicio, que va a ser objeto del desarrollo del proyecto como tal, ¿cierto? Y eso, pues, en últimas, ¿qué implica? Pues implica que el proyecto me debe definir a mí muy bien, me debe definir a mí muy bien cuál va a ser la, can- la cantidad de producto que yo tengo que producir y con qué calidad para que efectivamente el mercado me lo compre y yo pueda empezar a generar unos ingresos, ¿cierto? Pero también una cantidad objetivo, porque no es lo mismo producir 100 panes que producir apenas 10, ¿cierto? Entonces tengo que definir cuál es esa cantidad de producto, bien o servicio, que yo tendré que producir para hacer sostenible mi negocio, mi proyecto. Y por tanto, tengo que tratar de ser lo más eficientemente posible en materia claramente de la producción de ese bien o servicio, eh, pues para que claramente con el paso del tiempo yo pueda hacer economías de escala. ¿Qué significa eso? Que cuando yo empiezo a producir, de pronto producir al comienzo no va a ser tan fácil y tan sencillo. Me va a costar más tiempo y por tanto, pues más recursos. Pero cuando yo ya aprendo a hacer un pan y ya le cojo, digamos, como la técnica, pues ya es mucho más fácil yo empezar a hacer ya 5, 10, 20, 30 y tal vez me demoro el mismo tiempo que al comienzo me demoraba haciendo solamente uno. Eso es generar economías de escala, pero eso se logra solamente con el tiempo, ¿cierto? Y claramente siendo consciente de cuál, como les decía, es esa cantidad eficiente que yo debo producir y con qué calidad. ¿Por qué con qué calidad? Porque
yo puedo producir un pan y para mí el pan está muy bien hecho, pero resulta que quien me lo va a comprar, quien es mi consumidor, no le gusta tanto ese pan. Entonces, por más panes que yo aprenda a hacer, si no le gustan a los que van a ser mis potenciales clientes, pues yo no hago nada. Porque ¿quién me lo va a comprar si no le gusta a los que van a ser los consumidores? Entonces yo tengo que estudiar muy bien también a la demanda. Es decir, cuál es la capacidad que tiene un determinado grupo etario de personas para consumir y acceder a mi producto y que yo se lo pueda entregar de tal forma que él le guste y me siga pues demandando ese bien. Porque si me lo compraron la primera vez y no me lo vuelvan a comprar, ¿qué hice yo con mi proyecto? Pues nada. Y entonces todo lo que yo invertí, pues se va a perder. Entonces, por eso, antes de lanzar cualquier iniciativa, cualquier proyecto, uno tiene que conocer el contexto, tiene que conocer la demanda para saber si efectivamente ese bien o ese servicio, si realmente va a ser, va a ser objeto de consumo. Y a partir del mismo yo pueda después obtener claramente algunos ingresos. También el estudio financiero debo yo hacerlo a la luz de lo que son la definición de las diferentes actividades de mi proyecto. Porque claro, yo tengo que saber cuáles son los diferentes insumos que van a ser necesarios para que yo pueda producir justamente esos bienes o servicios. Porque usted no produce pan simplemente sentándose a ver que la máquina produzca el pan. No, usted tiene que hacer la masa, usted tiene que hornearlo, ¿cierto? Usted tiene que colocarle los ingredientes, usted tiene que apagar y prender la máquina para que no se quemen los panes. Entonces eso tiene un tiempo de cocción, ¿cierto? Entonces eso es una serie de actividades. Entonces hay que conocer precisamente cuáles son esos insumos que me van a permitir a mí producir el bien o el servicio. Y finalmente, yo tengo que conocer cuáles son los diferentes gastos en los que yo voy a incurrir para poder producir ese bien o servicio. El gasto se entiende entonces, o el componente del gasto, se entiende entonces como la acción necesaria para llevar a cabo el bien o servicio, utilizando recursos o insumos, pues para poder producir o dar lugar a la prestación del bien o del servicio. Entonces, podemos decir que los costos del proyecto se asocian a los componentes y se agregan a nivel de actividades y productos. Digamos que esa es como la primera conclusión que debemos tener aquí en cuenta. Los costos del proyecto se asocian a los componentes y se agregan a nivel de actividades y productos. ¿Listo? Bueno, fíjense que esos son los elementos generales de lo que es el estudio financiero. Yo aquí todavía no les estoy enseñando la técnica de cómo costear. Como les digo, eso lo vamos a ver la próxima semana. Aquí simplemente se trataba de que ustedes entendieran cuál era el alcance de lo que se busca en el estudio financiero y lo que debe quedar como resultado de ese estudio financiero. Bueno, entonces la idea ahora es entender de lo que hemos visto hasta el momento y también de todas maneras de lo que ustedes habían abordado con el profesor Joaquín, qué es lo que debe tener todo proyecto de inversión antes de realmente que se vaya a presentar. Eso es lo que se conoce como el proceso de la verificación. Entonces, hay que verificar que la cadena de valor del proyecto de inversión haya quedado adecuadamente estructurada. Si la cadena de valor del proyecto no quedó adecuadamente estructurado, el proyecto se me cae y no va a generar aprobación, no va a ser viable. Entonces, para verificar que efectivamente fue bien formulada y construida o estructurada la cadena de valor, hay que corroborar dos aspectos importantes. El primero de ellos es que la cadena de valor es interpretable. ¿Qué significa ello? Que es muy fácil de comprender para quien está revisando el proyecto
Y quien revisa el proyecto le queda muy sencillo identificar cuál es la iniciativa que se está buscando con ese proyecto y cómo se va a lograr cumplir con las metas y objetivos que están establecidos. Y ello también implica entonces que el proyecto debe quedar adecuadamente delimitado, es decir, sus objetivos y productos están debidamente asociados entre sí y además está claramente determinado su alcance. Eso es lo que un evaluador de un proyecto valida siempre al comienzo, que esté bien formulada, bien estructurada la cadena de valor. Cuando no está bien estructurada la cadena de valor, ni siquiera mira el tema financiero, ni siquiera se va hasta el tema financiero para determinar si era viable o no viable desde el punto de vista del costeo. Ni eso alcanza a revisar, porque simplemente la cadena de valor no quedó bien formulada. Entonces, por eso es que se requiere verificar que las actividades y productos que se identificaron en su momento y que quedaron, digamos, incluidos dentro de la cadena de valor del proyecto, representen entonces procesos, operaciones y entregables, digamos, típicos a la entidad. O sea, digamos, como estamos aquí pensando en que vamos a presentar un proyecto a la alcaldía, entonces, cuando la alcaldía esté revisando el proyecto, debe ser claro, entonces, cuáles son los procesos, las operaciones y los entregables del proyecto, para que entonces la alcaldía de Chía diga, ah, listo, mire, entonces sí, porque esto le apunta a una meta del plan de desarrollo del municipio, porque esto le apunta a una política pública, ¿cierto? O a cualquier otro tipo de iniciativa que tenga la alcaldía en beneficio, pues, digamos, de comunidades sensibles y vulnerables, como en el caso, pues, de la comunidad NAR. Ahora bien, aquí viene algo fundamental, algo supremamente significativo e importante. Lo que se conoce como los criterios de verificación, o mejor conocido, o más bien coloquialmente conocido como la lista de chequeo. Porque la lista de chequeo es lo que me va a permitir a mí verificar si realmente yo he estructurado de manera correcta y adecuada el proyecto como tal. Entonces se denominan, como hoy les digo, criterios de verificación. Entonces, esos criterios de verificación a través de este esquema que ustedes ven allí en la presentación que claramente pues ustedes van a tener a la mano, que se va a subir a la plataforma, pues ustedes validan si sí o si no lo tienen en su proyecto y si no lo tienen, pues tendrán que escribir entonces un comentario al lado diciendo, oiga, vea, esto no lo tenemos y en razón a la verificación que estamos haciendo del proyecto, pues tenemos que hacer un ajuste al mismo, ¿cierto? Pues si sí lo tienen, simplemente es colocar en comentario de acuerdo o ya existe. ¿Listo? Ahora, hay que validar entonces 14 criterios de verificación o 14 aspectos de la lista de chequeo. Primero de los elementos, el objetivo general brinda una solución a la necesidad o problema central y además indica claramente la situación deseada. Eso es lo primero que debemos preguntarnos a la luz de el objetivo del proyecto. Porque claramente, si vamos a un objetivo general que no es claro en la solución que se está brindando a la necesidad o problema que se identificó, entonces, ¿cómo va ese proyecto o ese objetivo de ese proyecto a solucionar esa problemática, pues digamos, a partir de la alternativa escogida? ¿Cierto? Entonces, por eso ese es el primer punto a tener en consideración frente a la lista de chequeo. El segundo punto es si el objetivo general cumple con la definición establecida en lo que se conoce como Guía para la Construcción y Estandarización de la Cadena de Valor. Fíjense que yo les había dicho a ustedes, y sé que también se los dijo el profesor Joaquín,
En Colombia existe una metodología para la formulación de los proyectos de inversión que estableció ya desde hace mucho tiempo atrás el Departamento Nacional de Planeación. Claro, le ha venido haciendo ajustes y algunos elementos, sobre todo de carácter de seguimiento a los proyectos a través de sistemas de información que pues sí se han actualizado en los últimos años. Pero la guía metodológica para construir los proyectos de inversión es algo que existe desde hace mucho tiempo. Hay es que verificar que efectivamente el objetivo que se planteó general para el proyecto de inversión, pues cuente entonces con esos criterios al momento de su definición. El tercer aspecto es si el objetivo general no incluye los fines y las alternativas de solución. Porque acuérdense que cuando lo veíamos anteriormente en la clase teórica anterior, decíamos, oiga, el objetivo general no debe incluir ni los fines ni las alternativas, porque para eso luego usted formula las alternativas. El objetivo debe estar claramente especificado y debe tratar de ser lo más general posible para que se determine cuál es su alcance en términos de la solución de la necesidad o de la problemática central. El cuarto aspecto, si los objetivos específicos cumplen con la definición establecida en la guía para para la construcción que hablábamos anteriormente. El quinto, perdón, es si los objetivos específicos son medibles o cuantificables a través de sus productos. Esto es fundamental. Si los objetivos específicos no los podemos medir, no los podemos cuantificar, pues entonces no vamos a saber si los productos derivados del proyecto se cumplen o no se cumplen, es decir, si se alcanzan o no se alcanzan las metas. Entonces, por eso es muy importante atender precisamente a esa verificación que les acabo de mencionar. El sexto criterio de verificación, si los objetivos específicos se realizan de forma complementaria, entonces eso permitirá que se cumpla el objetivo general. Claro, debe haber claramente una relación entre los diferentes objetivos específicos, que en la medida en que se vayan cumpliendo de manera complementaria cada uno de esos objetivos específicos, se va a cumplir entonces el objetivo general. Porque si usted dice o identifica que este objetivo específico no tiene nada que ver con ese otro objetivo específico, entonces el cumplimiento de ellos no va a permitir que se cumpla el objetivo general. Quiere decir entonces que quedaron mal formulados los objetivos específicos. Entonces digamos que ese es un punto importante también ahí a considerar. Los objetivos específicos se materializan a través de sus productos. Eso lo veíamos, digamos, obviamente, también en el punto 5 cuando mencionábamos que los objetivos específicos deben ser medibles, deben ser cuantificables, pues para saber que efectivamente se está materializando los productos que se buscan con el proyecto. El otro punto es si los productos cumplen los productos específicos cumplen lo establecido en la guía para la construcción y estandarización de la cadena de valor, como les decía, establecida por el Departamento Nacional de Planeación. Al igual que el objetivo general, pues también los objetivos específicos deben cumplir con esos mismos criterios. Si los productos son el desenlace de un proceso productivo, es decir, de un conjunto de actividades secuenciales, las cuales al transformar unos insumos generan valor económico y público. Hay que mirar si con esos productos que yo definí que se van a generar del proyecto, ¿cierto? Primero que todo, son producto de un conjunto de actividades secuenciales. Y segundo, si usted esos productos se derivan de transformar unos insumos y a su vez, como resultado de esa transformación, se genera valor económico y público, ¿cierto? Porque imagínense ustedes, por ejemplo, presentándole un proyecto a la alcaldía en el que ustedes digan, bueno, entonces vamos a a presentarle un proyecto que es para generar, eh, por decir un ejemplo, chaquetas en cuero. Entonces usted presenta todo el proyecto, lo estructura, lo presenta a la alcaldía lo ve viable y dice, listo, es una alternativa económica para la comunidad, entonces le apruebo, entonces le saca un dinero y se lo da. Pero entonces, claro, le genera un valor económico a la comunidad porque al vender la chaqueta,
o comercializar la chaqueta en cuero, pues se van a generar unas ganancias. Pero si ustedes, al momento de fabricar las chaquetas, todos los residuos lo que hacen es botarlo al río, pues está generando es un impacto público negativo, porque está generando contaminación. Entonces, claramente debemos hacer una verificación de que el producto no solamente esté generando valor económico, sino también valor público. Acuérdense que el valor público se mide o está estimado en términos del bienestar general de la comunidad, de la población. Bienestar general no solamente de la comunidad NAR, sino del entorno general, pues digamos del radio de acción del municipio, en el municipio, perdón. Si los productos cuentan con una unidad de medida adecuada y una meta especificada. Al igual que los objetivos específicos, ustedes saben que los productos también hay que medirlos, pues para saber la cantidad de producto que se está produciendo, que se está generando con el proyecto, y si realmente con esa cantidad que se está generando el producto se está aportando al cumplimiento de alguna meta específica que se ha establecido. Digamos que ese es como el elemento allí a tener en consideración. Bueno. El otro punto, el punto 11, determinar si los productos se encuentran bien clasificados en la clasificación CPC 2AC, de acuerdo con las pautas de clasificación de la Guía para la Construcción y Estandarización de la Cadena de Valor. ¿Esto qué significa? Que como nosotros estamos formulando un proyecto de inversión pública, los productos deben estar incluidos, y eso lo vamos a ver, como les digo, la próxima semana, cuando estemos hablando del tema de la definición del costeo. Si el producto está incluido dentro de esa clasificación que establece el DANE. El DANE es el que establece esa clasificación denominada CPC. Esto, digamos, es para que lo tengan en cuenta. Simplemente ténganlo como un criterio de verificación. La próxima semana les voy a explicar de dónde obtiene uno acceso a esa clasificación, pues para determinar cuál es el producto específico que se va a generar pues con el proyecto de inversión. El criterio 12, los productos cuentan con todas las actividades principales involucradas en su generación. Digamos que obviamente eso es complementario a los puntos anteriores que hemos hablado en términos pues de los productos. Eh, el 13, si las actividades cumplen con la definición establecida en la guía esa de construcción y estandarización de la cadena de valor, entonces tanto los objetivos como los productos, como las actividades deben cumplir con esa guía. Y finalmente, si las actividades se encuentran también clasificadas de acuerdo a otra codificación que es la SIU, que es la establecida pues para por parte de la guía en, en términos de también lo que son las actividades. Como les digo, no se preocupen por estas codificaciones. La semana próxima, perdón, les voy a enseñar en dónde se pueden consultar esas guías de clasificación. ¿Listo? Bueno, y entonces, en últimas, hagamos como un mapeo general de lo que es finalmente la formulación de un proyecto de inversión. Entonces, recordemos qué es un proyecto. Un proyecto es un conjunto de actividades que están relacionadas entre sí, ¿cierto? Eh, que básicamente se orientan a la consecución de un objetivo propuesto. Y ese objetivo debe ser alcanzado en un periodo de tiempo determinado. Acuérdense que es muy importante que todos los proyectos de inversión tengan ese componente de la temporalidad, como yo les decía. Usted tiene que decir el proyecto cuándo empieza y cuándo termina. ¿Listo? Y para ello, pues se tendrán que estimar una serie de recursos necesarios y además fijar claramente un presupuesto, es decir, el estudio financiero genera como resultado el presupuesto que se le va a asignar
eh, pues al proyecto de inversión. Lo otro también importante es que no se les vaya a olvidar que mencionábamos las fases del proyecto. Entonces, las fases del proyecto se pueden agrupar en 4 momentos o 4 fases. La primera de ellas es la identificación, la segunda el diseño, el tercero la implementación y cuarto la evaluación. Esas son las fases generales de todo proyecto de inversión, digamos, para que lo tengan ahí presente. Entonces, esa primera, digamos, fase, que es la identificación, la conocemos técnicamente como diagnóstico e identificación, ¿cierto? En esa fase de diagnóstico y de identificación, yo tengo que tener claridad sobre cuál va a ser el nombre de mi proyecto. Ojo que el nombre del proyecto es importante. Debe en la medida de lo posible tener un nombre corto y que además sea claro. Esas son las características que debe tener el nombre del proyecto. Entonces, fíjense que uno tiene una ficha de proyecto en la que usted va a colocar en la ficha inicialmente el nombre del proyecto. Luego usted va a tener que establecer unos responsables. Entonces, el responsable no necesariamente es una sola persona. El responsable puede ser un grupo de personas o puede ser inclusive una entidad que va a ser la responsable del proyecto. ¿Cierto? Entonces, si usted establece, por decir un ejemplo, en la comunidad, supongamos que la comunidad tiene 10 familias, entonces la familia A, la familia B, la familia C, entonces un responsable puede ser la familia A o la familia C, ¿sí? No necesariamente tiene que ser una persona en particular. Luego, hay que identificar la población objeto o la población objetivo. ¿A quién voy yo a atender o a beneficiar con ese proyecto de inversión? ¿Cuál es la población objeto? Y yo al momento de definir la población objeto debo ser lo más, lo más estratégico y preciso posible. ¿Por qué? Porque si yo no defino bien la población objetivo y digo, por ejemplo, comunidad NARP, pero venga, la comunidad NARP, ¿qué? Los hombres, las mujeres, los niños, los adolescentes o jóvenes, personas entre qué y qué edades, ¿cierto? Entonces yo tengo que definir muy bien mi población objetivo, porque si yo no defino bien mi población objetivo, entonces pues cualquier objeto pues aplicaría. Y entonces cuando yo vaya a hacer la medición y la interrelación con los productos, los objetivos con los productos, pues eso no me va a cuadrar. Entonces tengo que establecer muy bien la población objetivo. El otro aspecto importante es la duración. Yo les decía a ustedes que un proyecto de inversión a nivel público debe tener claro cuándo inicia y cuándo finaliza. Entonces, digamos que eso es lo que se determina en términos de la duración. Tratándose a veces de proyectos a menor escala, tal vez iniciativas de proyectos productivos, esa duración puede ir en meses. Otro aspecto importante es definir la localización, en qué parte se va a llevar a cabo o se va a implementar el proyecto. Y hay que incluir también un costo aproximado. Este dato del costo aproximado normalmente ya se coloca al final, cuando usted ya ha hecho pues los demás estudios, para colocar aquí un valor global de cuánto cuesta ejecutar o poner en marcha ese proyecto. Esta primera fase de la identificación también parte por tener claro cuál es el problema. Entonces, para identificar el problema, uno tiene que hacerse unas preguntas fundamentales. Entonces, al igual en la ficha del proyecto, entonces, identificación del problema u oportunidad del proyecto. Entonces, ¿cuáles son las causas del problema? Entonces, por eso aquí aparece causa 1, causa 2, causa 3. El otro punto es cuál es su localización, en dónde están esas problemáticas, cuáles son sus consecuencias,
¿Cuál es la población afectada? ¿Qué ocurriría si no se enfrenta? ¿Cuál es su prioridad frente a otros problemas o necesidades? Y fíjense que este esquema de la ficha es como se presenta a partir del árbol de problemas que veían ustedes con el profesor Joaquín. Entonces viene la definición de las causas de un problema principal que se identificó y luego, digamos, como los efectos o consecuencias de esa problemática. Luego viene la justificación. Entonces, ¿qué es la justificación? La justificación, entonces, eh, como construir, diseñar o presentar argumentos que nos permitan justificar que el proyecto que yo realicé o que estoy presentando es pertinente. Y esa pertinencia se mide en términos de que, primero, el proyecto contribuye a solucionar el problema que se planteó inicialmente. Y además, la justificación me permite también identificar quiénes son los beneficiarios del proyecto y cómo recibirán, digamos, los resultados del proyecto, cómo se van a ver beneficiados, pues, por la implementación del proyecto como tal. ¿Me hago entender? Entonces, digamos que eso es, pues, lo que hay que tener en consideración en ese punto, pues, digamos, de la justificación. Ahora bien, fíjense que en la ficha de presentación del proyecto, en la ficha de justificación del proyecto, pues hay que responderse a preguntas fundamentales como en qué aspectos mejora la situación actual, el proyecto pues que se va a implementar, por qué cree que esa sería la solución pertinente, cuál es el valor agregado o aporte del proyecto. Fíjense que estas tres preguntas y obviamente su respuesta respectiva nos va a permitir entonces justificar el proyecto. Luego pasamos a la siguiente fase. La siguiente fase es el diseño del proyecto. Entonces, en el diseño del proyecto, ¿usted qué hace? Usted básicamente en esa fase lo que hace es definir, programar, establecer cuáles son los objetivos perseguidos, pero también los resultados esperados, ¿cierto? Los resultados esperados, las estrategias para alcanzar esos resultados y claramente las diferentes actividades necesarias con sus respectivos costos. ¿Listo? Eso es lo que se hace en la fase del diseño. Ahora bien, la fase del diseño, decíamos, implica la definición de los objetivos. Entonces, el objetivo es fundamentalmente el elemento central del proyecto, porque el objetivo es lo que me va a permitir identificar cuál es la situación deseada a la que yo quiero llegar con la implementación de mi proyecto. Entonces, por eso ven ustedes allí que la manera más sencilla para poder definir los objetivos es justamente a través de la identificación de esa situación deseada. En otras palabras, de la situación problema, pero ya solucionada. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Uno plantea el problema y sus causas y sus efectos de manera positiva. Eso es el objetivo, es plantear el problema y sus causas y efectos, pero de forma positiva. Entonces, fíjense, por ejemplo, este caso que vemos aquí a manera de ejemplo. Problema, los estudiantes desaprovechan su tiempo libre extraescolar. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo? Aprovechar el tiempo libre de los estudiantes de forma constructiva. Fíjense que el objetivo se expresa siempre de forma positiva, partiendo de un problema que, pues, existente, para que lo tengan entonces ahí presente. Bueno, y entonces, cuando vamos a la parte de la ficha del proyecto, en cuanto a la parte del diseño del proyecto como tal, miren lo que vamos a encontrar. Entonces tenemos formulación de los objetivos del proyecto, aparece fin 1, fin 2, fin 3, ¿cierto? Viene el objetivo general y posteriormente el medio, o los medios, medio 1, medio 2, medio 3. Entonces pasamos del árbol de problemas al árbol de objetivos, ¿cierto? Y entonces
el objetivo general, luego va a tener pues unos objetivos específicos, en donde yo lo que voy a hacer es describir el resultado esperado. Objetivo uno, objetivo 2, objetivo 3. ¿Listo? Digamos que esa es, digamos, la relación, siguiendo pues con la metodología que hemos hablado, que es la metodología de la famosa MGA. Ahora bien, luego pasamos al análisis de alternativas. Entonces, el análisis de alternativas, todos ya, pues, de alguna manera hemos entendido que las alternativas son las diferentes formas en que se pretende se va a solucionar un problema, ¿cierto? Digamos que eso es lo que yo busco con las alternativas, establecer formas diferentes o rutas diferentes para darle solución a una problemática. En otras palabras, o lo que es lo mismo, distintas maneras para alcanzar un mismo objetivo que yo ya he definido como el objetivo general del proyecto. Entonces, por eso se dice que en consecuencia, el análisis de alternativas consiste en la comparación de esas alternativas en función de su localización, tecnología, costos, riesgos y digamos otros factores relevantes que consideremos necesarios para comparar las diferentes alternativas de solución. Porque yo puedo creer que esa es una buena alternativa, pero luego me doy cuenta de que de pronto esa alternativa es muy costosa o de que es muy riesgosa, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si estamos hablando otra vez del ejemplo de elaborar chaquetas de cuero, yo puedo decir, oiga, yo en mi comunidad cuento con un espacio en donde yo puedo colocar allí la maquinaria, las herramientas, los insumos, materia prima, para colocar allí el puesto de producción. Pero ¿qué tal que entonces quede tan cerca de la ribera del río que si el río crece o se da un deslizamiento, se lleva con eso el proyecto? Entonces yo tengo que entrar a definir, oiga, si es una alternativa el hecho de utilizar ese espacio, pero por su localización es altamente riesgosa, entonces pues no es realmente una alternativa que permita solucionar el problema. Entonces, uno debe definir esos factores relevantes al momento de evaluar las alternativas. Entonces, en la ficha, la selección de la alternativa, entonces usted coloca las diferentes alternativas que identificó, alternativa uno, 2, las que haya identificado. Acuérdense que tampoco uno tiene que definir un montón de alternativas, porque si no se queda entonces ahí y no avanza. Hay que filtrar las alternativas y quedarnos realmente con las que sean las más adecuadas en términos de la solución del problema. Entonces, no es bueno tener un pocotón de alternativas, sino dentro de esas alternativas que salen de esa lluvia de ideas, establecer pues cuáles realmente son las que me permiten darle solución efectiva al problema. Entonces, después de colocar las diferentes alternativas, pues yo debo colocar frente a la que yo finalmente opté, la alternativa seleccionada, ¿cierto? Y debo definir si fue la alternativa uno, digamos A1 o la alternativa 2. Entonces tendré yo que seleccionar a la 2 o la uno y debo explicar por qué escogí justamente esa alternativa. ¿Listo? Que eso es, digamos, como el elemento de la ficha del proyecto en este punto. Ustedes ven aquí entonces, para efectos, digamos, de un ejemplo, alternativas, diferentes posibilidades de alternativas. Entonces, des en cuenta, aquí dice que si el problema es la baja cobertura en educación primaria, entonces el objetivo de este proyecto sería aumentar la cobertura, ¿cierto? Si la problemática fuese esa. Entonces, frente a esa problemática, pues existen alternativas posibles para cumplir con ese objetivo, las cuales pueden ser alguna de estas cuatro que ustedes ven allí. Construir más escuelas podría ser una alternativa. Arrendar un local para que opere allí la escuela, realizar un convenio con alguna institución educativa privada en donde pues puedan ir a estudiar los niños, contratar un servicio de transporte que lleve a los estudiantes a una escuela más cercana. Fíjense que esos son ejemplos de alternativas que le están dando solución
a una problemática. ¿De qué dependerá que yo me incline o escoja alguna de ellas? De los diferentes aspectos que consideremos relevantes para el proyecto. Si yo digo, oiga, yo cuento con el recurso, cuento con el espacio para construir una escuela ahí cercana a mí, pues esa es la alternativa mejor. Pero si no cuento con los recursos, no cuento con el espacio, pues tendremos que entonces de pronto entrar más bien a mirar, oiga, pues si de pronto tengo la posibilidad de que me brinden el transporte para que los estudiantes puedan ir a la escuela más cercana, con eso se estaría también atendiendo el problema. Pero depende, vuelvo y insisto, en los diferentes factores relevantes que yo haya definido para esos efectos. Luego de que yo ya he definido la alternativa, entonces debo pasar a lo que se conoce como la definición de las actividades. Entonces, allí frente a la definición de las actividades, pues tenemos que entender entonces, digamos, como el punto en donde usted define las actividades. Entonces, usted primero define las metas, luego entonces sí define las actividades que van a permitir cumplir con esas metas, luego establece unos cronogramas, porque todas las actividades al tiempo no se pueden hacer. Entonces, primero usted tiene que definir cuál va a ser primero, cuál va a ser después, y así sucesivamente. Luego usted dice, listo, entonces yo para poder cumplir con esas actividades en esos tiempos, ¿qué recursos requiero? Y finalmente entonces usted tiene que establecer unos indicadores para saber si se están cumpliendo las actividades y a su vez con el cumplimiento de esas actividades se permite entonces el cumplimiento también de la meta, ¿sí? Digamos que ese es como el punto allí a tener en consideración. Bueno, la definición de las actividades, entonces, ¿qué implica? Implica dar respuesta a la pregunta cómo obtener los resultados del proyecto, ¿cierto? Entonces, la definición de actividades, esa definición me debe permitir a mí dar respuesta a esta inquietud fundamental. Y en respuesta a esa inquietud fundamental, debo entonces entender que las actividades son todas aquellas que los responsables del proyecto deben, ojo, y aquí viene una cosa muy importante, deben asegurar que se lleven a cabo para poder producir los resultados esperados, es decir, los objetivos específicos. Pero ojo, es parte de saber los responsables del proyecto, cómo hago cómo hacen los responsables para garantizar esos resultados, ¿cierto? Entonces, por eso allí es muy importante tener en cuenta los medios del árbol de objetivos, el medio 1, el medio 2, los que se hayan definido al momento de definir el árbol de objetivos, los medios, porque ¿qué es lo que van a verificar los responsables? Que realmente para el cumplimiento de esas actividades, ¿cierto? Eh, pues estén cumpliéndose, avanzándose sobre esos medios. Y otra cosa muy importante, garantizar los resultados del proyecto también implica colocar cada actividad requerida para producir un resultado en orden cronológico. ¿Por qué? Porque hay que estimar el tiempo y los recursos requeridos para poder realizarla. Como les decía anteriormente, usted no puede hacer todas las actividades al mismo tiempo. Entonces, por eso hay que colocarlas, cuál se hace primero, cuál se hace segundo, cuál se hace tercero, y así sucesivamente para entender cuál es el orden cronológico. Entonces, en la ficha del proyecto, la definición de las actividades para cada uno de los objetivos específicos parte entonces de objetivo 1, entonces, ese objetivo específico, cuáles van a ser las actividades, los insumos para que se requieren para cada una de esas actividades, los costos en los que se van a incluir pues para poder contar con esos insumos que permitan avanzar o cumplir con la actividad que se definió, fecha de inicio, fecha de terminación para cada una de las actividades. Y al final, pues entonces yo tendré un total de los costos por cada objetivo específico
frente a las actividades que se definieron para cada uno de los objetivos específicos. Luego, entonces viene el denominado presupuesto y costos. Entonces, vuelvo y les digo, este tema ya específicamente financiero, el costeo de la cadena de valor, lo vamos a ver en mayor profundidad y manera un poco más práctica la próxima semana. Básicamente, entonces, este punto de los presupuestos y costos tiene que ver con la proyección del costeo del proyecto. Entonces, la proyección del costeo del proyecto implica entonces, como yo ya